Ok. Eh, que el Señor les bendiga en esta noche. Es siempre una linda oportunidad poder compartir de la palabra del Señor y en esta tarde me gustaría poder comenzar orando y que el Señor nos vaya guiando lo que Él quiera decirnos. Amén. Señor, te damos tantas gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y sigues siendo bueno. Padre, en esta noche quisiéramos pedirte que tu Espíritu Santo hablara en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, nos recuerde en esta noche por qué creemos lo que creemos. Por qué vivimos, Señor, el Evangelio. Por qué, Señor, nuestra vida, Señor, depende de ti, Señor. Y Padre, ayúdanos, Espíritu Santo. Te pido que tú nos guíes, que me guíes, Señor, que quites cualquier distracción, cualquier preocupación de nuestras mentes, Señor, y que podamos, Señor, disfrutar de poder hablar de tus cosas, de tu palabra. Te pedimos tu bendición y tu guianza en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando desde el versículo 1 al 12 de Hechos 25 y recordamos algunas cosas que fuimos hasta atrás, hasta Hechos 20 y quizás en algunos casos hasta Hechos 13, comentando un poquito acerca de la vida del apóstol Pablo y acerca del encarcelamiento de él. Quisiera volver a recordar en lo que al principio, cuando él conoce al Señor, tiene un encuentro con él en el camino de Emaús y Ananías. Me gusta mucho este versículo. Dios lo envía a Ananías y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y me gusta mucho este versículo porque al principio, aun cuando Pablo no sabe lo que va a pasar con su vida, ya el Señor le habla a Ananías lo que Dios tenía para Pablo. Y podemos ver que al pasar el tiempo, ya estamos en Hechos 25 y vemos capítulos, pero en realidad son años, pero cómo Dios cumplió su palabra y lo llamó. El llamamiento de Pablo fue también hacia el sufrimiento, pero a la vez para ser un testigo acerca de lo que Dios, lo que Cristo ha hecho e hizo en su vida. Así que este es la palabra que Dios le dio a Ananías y que se cumple y que a medida que leemos Hechos. También en Hechos 23:11, en un momento cuando Pablo es encarcelado, le dice a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Yo subrayé ese ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y si vemos, en ningún momento el Señor le está diciendo, Pablo, así como estuviste aquí en la cárcel, vas a estar en la cárcel allá, sino que Dios le habla en términos que vas a testificar, vas a hablar de mí en tu prisión. Vas a hablar de mí en el momento de tu necesidad, en el momento que te veas acorralado, será la oportunidad para hablar acerca de lo que yo he hecho en tu vida. Porque si vemos y recordamos, Pablo comienza a contar cada vez que tiene oportunidad de su encuentro con Jesús, de lo que Dios hizo con él. Me llama la atención también, si vemos un poquito el bosquejo, el primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo, tercer viaje misionero de Pablo, el arresto y encarcelamiento de Pablo que comienza en Hechos 21, del 15 en adelante, y ya vamos ahora el arresto y encarcelamiento, la parte 3 del capítulo 25, del 14 al 27, y que lleva también al 26, porque al final está el viaje de Pablo a Roma, cuando él tiene que testificar delante de César. Se recuerda la semana pasada, Pablo había estado ya 2 años en prisión en Cesarea, ¿verdad? Algunos dicen, y esto yo lo encontré interesante porque siempre se habla acerca de que Hebreos, no se sabe quién lo escribió, pero algunos comentaristas dicen que este tiempo en Cesarea fue que él escribió Hebreos, que pudo ser que es como un, ¿cómo se llama? Como una de que algunos piensan, no que es probado porque aún están en esto de saber quién escribió Hebreos o no. Algunos opinan que unos o otros, Apolos, yo opino que fue Pablo, pero es mi opinión personal. Pero estamos ahora en la parte final del capítulo 25 y vemos que
el Señor, cuando vemos que desde un principio llama a Ananías y lo llama un siervo para orar por este gran hombre de Dios. Y como vemos que Dios usa a cualquier persona que está dispuesta a obedecerle en medio del temor para poder hacer grandes cosas y ser parte de esta gran cosecha. El hecho de que Pablo recibió una visión en Hechos 23, lo recién que leímos, cuando le dijo el Señor, ten ánimo en medio del sufrimiento, el Señor le dice que en realidad él necesita testificar, él necesita hablar de Dios. El hecho de que Pablo hubiera recibido esta visión en el momento de su arresto le daba razón para pensar que su encarcelamiento le daría en el futuro la oportunidad de proclamar a Cristo en Roma. Yo no sé si tú has recibido alguna vez una palabra en medio de una dificultad y esa palabra te da una esperanza de que algo va a suceder, pero que la situación no se va a quedar ahí. Y así pasó con Pablo, que Dios le dijo, así como estás aquí en Jerusalén, va a llegar el tiempo en que estarás en Roma. Así que esto que se les profetizó tantas veces que él iba a ser atado y que iba a pasar por sufrimiento, él dijo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Para mí, Pablo, y es un gran ejemplo, estaba enfocado en Dios. ¿Y cuántas veces perdemos el enfoque de Dios por las circunstancias? Pablo no perdió el enfoque, aunque fue acusado injustamente y puesto como en un rincón. Él siguió hablando acerca de Jesús, siguió hablando acerca del Cristo resucitado y él comprendía que su persecución no era algo personal, era acerca del Evangelio de Cristo. Y yo te pregunto en esta noche y me pregunto a mí misma, ¿cuál es mi persecución personal? ¿Será que es porque estoy proclamando a Cristo o porque estoy proclamando mi propio Evangelio? Mi propio reino, como estuvo hablando un poquito aquí Luisito, se adelantó, pero acerca qué es lo que estamos proclamando en nuestra dificultad o en nuestra prisión que estamos viviendo. Recordemos que el evangelio sería llevado más allá de lo que Pablo pudiera imaginar. Y el mismo Pablo que recuperó la vista a través de la oración de Ananías, también podemos ver que en Hechos 13, aunque no lo tengo aquí escrito, pero me recordé ahora hace un momento que estaba leyendo, cuando Dios lo usa, cuando él reconoce que Elías el mago quería apartar al cónsul de la fe, al procónsul de la fe. Y el mismo que recibió la vista porque fue cegado por Dios, ahora a Elimas el mago le dice Saúl que también, fijando los ojos en él, dijo, esto en el versículo 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. El mismo que había recibido ceguera por su incredulidad, Dios lo usa también para alguien con maldad que quiere ser un estorbo en la fe de otra persona. Lo usa a Dios en un milagro, no para sanidad, sino para ¿qué? Enfermedad. Este mismo Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿acaso no podía hacer lo mismo ahora en Hechos 25? O en Hechos 24, delante de Félix, delante de Festo, delante de todos los que se vinieron contra él. Pudo haberles dicho a todos ciegos, hacedores de maldad. Dios sabía y había un tiempo para todo. Y muchas veces parece que los milagros son reservados para momentos en nuestra vida donde Dios se llevará toda la gloria y cuando alguien va a ser salvo. Si vemos ya Pablo, recordemos que Pablo ha sido juzgado, interrogado por diferentes gobernadores. Tenemos a Claudio Listras, que fue tribuno en Jerusalén, que era un militar, ¿verdad?, de la antigua Roma, y que Claudio Lisias fue mencionado en Hechos 23:2, y también él estaba a cargo de 1,000 soldados, de una compañía de 1,000 soldados, y él fue también el que rescató a Pablo de una turba en Jerusalén, pero ordenó que se le interrogara bajo látigo, es decir, que le pegaran. Y Pablo se salvó de esta tortura cuando demostró que él tenía la ciudadanía romana, pero fue Claudio Listras que lo entregó al gobernador Marco Antonio. ¿Ok? Este quiso escuchar a Lisias, a Antonio Félix, quiso escuchar lo que decía Claudio Listras al final para poder dar un veredicto final en el caso cuando estuvo bajo su cuidado, bajo la autoridad de Antonio Félix Pablo, y estuvo 2 años que dejó el caso en hold, o sea, lo dejó
en espera, ¿verdad? Después vemos a Antonio Félix, que fue el gobernador romano en la provincia de Judea del 52 al 58, sucesor de Ventilio Cumano. Y se recuerdan que él fue que dejó a Pablo en la cárcel sabiendo también que era inocente. Y también Raymond compartió la semana esa de que era un hombre avaro y que buscaba la oportunidad de que Pablo le diera dinero para su liberación. Sabemos después de él que está Porcio Festo, que es gobernador romano en la provincia de Judea del 59 al 62, se cree que murió 2 años después, y en todos estos casos se ve que Pablo en sí era inocente, pero sin embargo continuaban haciéndole un juicio o interrogación porque ya no había un caso para él. Dice que en Hechos 25:13, vamos a seguir, la semana pasada vimos que Pablo apela a César. Cuando Festo quiere congraciarse con los judíos y le dice, ¿quieres que te manden de nuevo a Jerusalén? En otras palabras, y sabemos que los que estaban de camino a Jerusalén y todos los enemigos de Pablo querían matarlo ya en el camino, ni siquiera en Jerusalén. Y habíamos hablado la semana pasada de 40 hombres que habían dejado de comer y habían jurado que no comerían nada hasta matar a Pablo. Me imagino que en 2 años se murieron o rompieron el ayuno, pero no se sabe más de ellos. Pero en Hechos 25:13 vemos que anteriormente Festo no entrega a Jerusalén, ya que Pablo apela a César. Y la ley decía de que un ciudadano romano que apelaba a César no se le podía obligar a ir a otro lugar. Entonces podemos ver aquí que algo es interesante. Cuando Pablo se defiende, él dice que no ha pecado contra la ley de los judíos, dice que no ha pecado contra el templo, si se recuerdan de la semana pasada, y no ha pecado contra César. Cuando Félix le propone ir a Jerusalén para ganar favor con los judíos, le debe preguntar, ya que como ciudadano romano no podían mandarlo a cualquier lugar. Algo interesante que vi acerca de cuando un ciudadano romano pedía ir a César, podía ir si es que no estaba acusado de haber matado a alguien en primer nivel, el primer nivel, si había raptado a alguien o si había violado a alguien. Esas eran las 3 cosas por las cuales un ciudadano romano no podía apelar a César. Pero Pablo no tenía ningún caso, ni siquiera un caso político. Pero sin embargo, ahora que estaba Festo como gobernador, viene el rey Agripa y Berenice, que vienen de Cesarea para saludar a Festo. Aquí vamos a ver que hablamos la semana pasada que hay 2 Cesareas, la Cesarea del Mar o Marítima, donde se encuentra Festo, donde está Pablo, y Cesarea de Filipos, donde se encontraba Agripa. Entonces Agripa y su esposa, Berenice, viajan a Cesarea del Mar, porque se cree también que cuando había un nuevo gobernador, se congraciaban unos con otros para poder mantener relaciones políticas. Entonces podemos ver esto. ¿Quién es? Cuando vemos esto, ahora dice, antes de que, cuando Festo es visitado por Agripa y Berenice, Festo sabe de que antes de mandar a Pablo a la prisión, a Roma o a César, tiene que escribir una carta explicándole a César, que sería en este caso Nerón, por qué esta persona merece ir a este juicio. Y por lo que vemos que Festo dice no tiene idea de lo que va a escribir, lo vamos a ver más adelante, porque no encuentra culpabilidad en Pablo. Entonces, cuando vemos aquí en Hechos pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y quisieras hablarle un poquito de quién era este Agripa. Y vemos aquí, dice que Agripa se trata de Herodes Agripa II, él era el hijo de Herodes Agripa I, dice que en Hechos 12 habla de él, y medio hermano de Drusila. Para que veamos aquí, en Hechos 24, también era nieto de Herodes el Grande. Quisiera hablar un poquito de esto porque me di cuenta que la Biblia, no sé, quizás esto es un poquito técnico,
pero yo estaba confundida cuántos Herodes había. No sé si a ustedes les pasó igual, pero está Herodes el Grande, que fue el de la matanza de los niños y que intentó matar a Jesús. Herodes el Grande fue el padre de Herodes Agripa primero, perdón, él fue nieto de Herodes el Grande y que también, me salté uno, perdón, estoy viendo. Herodes el Grande, matanza de niños. Después viene Herodes Antipas o Antípater. Herodes el tetrarca mandó asesinar a Juan el Bautista, de la misma familia, ¿verdad? Después vamos a Herodes Agripa primero, nieto de Herodes el Grande, y el que mandó a matar a Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, en Hechos 12. Y Herodes Agripa segundo, también se le llamaba Marco Julio Agripa, el último rey de la dinastía de Herodiana en Israel. Si ustedes ven a través de la familia de Herodes Agripa segundo, el que se va a encontrar ahora con Pablo, podemos ver una familia manchada en sangre, una herencia de violencia y de inmoralidad. ¿Por qué? Porque incluso Herodes Agripa II está en una relación casado, una relación ilícita con Berenice, que es hermana de él, y también que es hija de Herodes Agripa I, por supuesto, y es hermana, y también que se había casado con su tío, y Berenice se había casado con su tío, y después que muere el tío, se junta con su hermano, que es Agripa II, y según dicen que se casó o tuvo un matrimonio con su tío, que sería Herodes de Calcis, hermano de Agripa I, quien era su tío, y los matrimonios entre parientes cercanos eran aceptables en esos tiempos entre los romanos. Así que ya vemos que qué audiencia es la que va a tener el apóstol Pablo para predicar acerca de Jesucristo. Dice que pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo, como dijimos, que esto era la política. Y si vemos más adelante, que Festo le convenía esta visita para congraciarse con el rey Agripa también, pero también en Hechos 25-26 nos dice que como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Él no tenía ninguna cosa que decir acerca de Pablo, excepto que era inocente, ¿verdad? Vemos en el versículo 14, dice, y como estuvieron allí muchos días, vemos a Agripas el segundo con Berenice, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, se recuerda el gobernador anterior, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. La semana pasada vimos acerca de esto, como cuando sale Festo como gobernador, él va a Jerusalén y ahí se juntan todos los principales sacerdotes y los ancianos. Después de 2 años todavía siguen persiguiendo a Pablo y vienen hasta este nuevo gobernador, a Festo, para tratar de que se lo envíen a Jerusalén con el propósito de matarlo. Y Festo habla ahora con Agripa y le está contando en breves palabras lo que pasó. Después dice versículo 16, a estos respondí, está hablando Festo, que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Recuerden que según la ley judía, para poder condenar a alguien a muerte, según Levíticos y leyes en Deuteronomio, era que hubieran 1, 2, 3 testigos. No solamente tenían que haber 3 testigos, y se dice la palabra de Dios que en el caso de lapidación, el primero que haya visto o haya visto lo que hubiera pasado era el primero a empezar la lapidación, a apedrear a la gente en el caso de que fuese esa la condena. Pero aquí nos está hablando de que Pablo tiene muchos acusadores, pero no hay pruebas. No hay nada que comprobar. Entonces, dice aquí, a esto respondí que no es costumbre de los romanos
entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, todos los judíos, todos los que estaban contra Pablo, sin ninguna dilación, es decir, no perdieron el tiempo, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Dice aquí que en el versículo 18 dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Había mucho bla bla, había muchas acusaciones, pero no tenían ninguna prueba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y aquí dice, y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y me hizo pensar en este versículo, un tal Jesús. Dice, un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Para Festo, Jesús era un cierto Jesús, un tal Jesús muerto. Y pensé que cuántas oportunidades Pablo tuvo para hablar a gobernadores, hablarles del Cristo resucitado, y para ellos solamente era un tal Jesús. Y yo me preguntaba esta tarde, nosotros podemos estar dentro del pueblo de Dios, podemos escuchar prédicas, podemos escuchar constantemente mensajes llenos del poder de Dios, pero ¿tu Señor es un tal Jesús o es un Dios resucitado, un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que sigue haciendo milagros, o es solamente alguien cercano? Un cierto Jesús ya muerto, porque un muerto no puede producir nada. Pero Pablo afirmaba que él estaba vivo. Dice, Festo no está al tanto de lo ocurrido entre Jesús y los judíos, a quien Pablo afirmó que estaba vivo. Está al tanto de las enseñanzas de Pablo sobre la resurrección de Jesús, pero para él no es una realidad. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos testificado a personas y Jesús sigue siendo un tal Jesús, un cierto Jesús, un Cristo en la cruz con crucificado que se lleva en los cuellos, pero no es un Cristo vivo. Y esta es la misma situación donde se encuentra Festo. Dice más adelante, yo dudando en cuestión semejante, esto es lo que dice Festo, ¿verdad? Pero yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. La verdad que para ir a Roma se necesitaba también como un caso tipo político, pero lo que ve Festo, que estas son cosas religiosas. Dice, yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén, porque en Jerusalén era donde estaban los ancianos, y Jerusalén es donde estaban los fariseos, los saduceos y todos los que el Sanedrín, y allí se suponía que estos casos deberían ser juzgados, no cosas no en Roma. La verdad que Festo se encontraba frente a un problema que no podía resolver. Y que la verdad necesitaba a alguien que le ayudara a escribir la condena sobre el preso que había de enviar a Roma, los cargos contra aquel que había de enviar a Roma, pero él mismo no lo entendía. Ordenabas, en este caso, dice que, pero a la vez el interrogatorio cobraba, pero además lo que él está buscando, que Agripa sea quien le dé una respuesta. Y yo a veces me he pensado que ¿quién hace tu tarea en las cosas de Dios? Festo estaba buscando que alguien hiciera lo que él no se atrevía a hacer. Por su propia poder y jurisdicción, él podía decir, este hombre es inocente. Y Pablo se lo dice anteriormente, tú bien lo sabes, cuando leímos la semana pasada. Pero vemos aquí, para Festo, Jesús es un cierto Jesús ya muerto. Y como dije antes, muchos viven escuchando el mensaje, pero son como Festo, un Jesús muerto, un Jesús sin poder.
Cuando vamos un poco más adelante, dice en el 21, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta que le enviara yo a César. Este es Festo hablando, contándole a Agripa lo que estaba pasando. Agripa sabía de estas cosas porque en sí su background es judío. Berenice es judía y incluso su hermana también. Entonces podemos ver que, más como Pablo dice, le está diciendo a Agripa, más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a César. Aún así podemos ver que a través de Festo, Dios protege a Pablo, manda para que lo custodiasen, manden para que lo guarden. Aún así Dios puede usar el enemigo para guardarnos cuando Dios tiene un plan y propósito. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Es increíble que Herodes Antipas, en este caso, Herodes o Agripa, de alguna manera sabe, porque dice la Biblia en Hechos, creo que es en Hechos 13 también, cuando Manaén se crió con él, y Manaén estuvo parte con Saúl, con los discípulos y grandes maestros, así que él escuchó quizás algo de las historias o de las enseñanzas. Se supone que Agripa sabía el Antiguo Testamento, pero a él en este caso le causó curiosidad. Él también quiere escuchar a Pablo. Recuérdense que para estos tiempos, cuando llegaba el rey Agripa, venía con su mujer. Para Festo esto era como una gran oportunidad para mostrar, para hablar, y venía no solamente él, sino otros mandatarios para poder escuchar y ver al rey también. Si nosotros podemos ver el recuento de Festo, Pablo fue dejado por Félix, por el anterior, encarcelado para ganar favor con los líderes judíos. Dice, no podían determinar los cargos, esperaba recibir un soborno. Después dice, recuento de Festo. Festo le ofreció a Pablo alternativas. Podría haberlo liberado llevándolo para Jerusalén. Pero vemos más adelante y dice en el 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, imagínense cuando entran los reyes, ¿verdad? Con mucha pompa. Yo estaba mirando aquí que suponía aquí que ellos ya entraron y se sentaron, ¿verdad? A donde iban a escuchar a Pablo. Acuérdense que los principales se suponían que son ellos, los reyes, él, dice que entró con mucha pompa. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Algo interesante, generalmente la persona más importante entraría al final. En este caso, todo el rey entra, Agripa, entra todos los principales tribunos, y el que se supone que tiene que entrar primero porque es el acusado y esperar por los demás, al final es traído al final. Y hay para mí una comparación como ellos entran con mucha pompa, con mucha alarde, con sus ropas quizás muy finas, y Pablo entraría en cadenas. Y yo me preguntaba, dice, en esta pareja que está moralmente despilfarrada, esclavizada por su propia lujuria y pasión, el apóstol Pablo va a aparecer, el prisionero entronizado apareciendo ante el rey esclavizado. Las cadenas de Pablo eran externas y la pompa de Agripa y Berenice eran externas, porque al final el esclavizado eran ellos y el libre y realeza era Pablo. Y a veces nosotros vemos en nuestras circunstancias al revés, nos vemos quizás atribulados, nos vemos como los encarcelados, o no vemos la otra parte, que estamos libres en Cristo y que Dios nos ha dado el privilegio, como dice la palabra, de ser embajadores de Cristo. ¿Quién está en cadenas? ¿Pablo
o toda la audiencia que él va a hablar en esta noche. Pablo deseaba alcanzar a todos para Cristo. Y él deseaba alcanzar a este rey también. A pesar de lo oscuro de su pasado, esta es la última oportunidad de Pablo para llegar a Israel y espera contra toda esperanza que tal vez el rey se convierta, el rey Agripa, para que la nación pueda seguirlo. Y esto me llama la atención porque Dios sabe todo. Y siempre me llamaba la atención que dentro de los 12 discípulos, el Señor tuvo a un Judas. Y me recuerdo haber escuchado a un chico predicando hace muchos años atrás y dijo estas palabras y las recordé ahora, porque dijo Pablo hablándole a toda esta gente que vive en perdición y que realmente, como él decía, los que están enfermos necesitan al médico y no los sanos. Pero este muchacho dijo ese día, y nunca se me olvidó, tenemos un Dios que quiere salvar aún lo que él sabe que se va a perder. Tenemos un Dios que quiere salvar aún lo que él sabe por su soberanía, por su omnisciencia, que se va a perder. En este caso Judas y también Agripa, ¿verdad? Y Berenice y todos los que le rechazaron. Si vamos al 24, dice que entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Esta es la situación. Todo el mundo diciendo como a Jesús, crucifíquenle. Pablo se ve en la misma situación que el Señor Jesús. Y lo vemos aquí que Pablo dice, que ya lo había dicho antes, Pablo se lo ha recordado a ellos recientemente. Saben muy bien que no ha hecho nada contra los judíos y sin embargo tienen que decir algo porque si envían un prisionero sin cargos, él mismo será criticado, Festo, por mal gobernador e inepto. Así que solicita la ayuda del rey Agripa para encontrar algo que sostenga ante el emperador. Y después vemos cómo él va a poder dar una defensa en el próximo capítulo. Pero aquí dice que toda la multitud de judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Aquí mismo, Festo está diciendo, él es inocente. Dijo que no halló ninguna cosa digna de muerte. Sin embargo, no lo libera. Lo entrega, como ya Pablo apeló a César, tiene que escribir la carta. Versículo 26 dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. Si vemos esto, este es todo el capítulo 25 y en realidad se pudo haber seguido, pero podemos ver que Festo reconoce que Pablo es inocente, que no hay razón para poder enviarlo a Roma. Sin embargo, al Pablo apelar para que él no fuera enviado a Jerusalén, recuerden que querían matarlo. Pablo entiende de que su destino era Roma y que él lo dijo en un momento, si tengo que morir, estaba dispuesto a morir. En la audiencia de Festo crea un evento para compartir la responsabilidad con Agripa. Él no quiere hacerse responsable de algo que él sabe que Pablo es inocente. Tiene que meter a Agripa también. La audiencia de Festo omite su error al no librar a Pablo de acuerdo con la ley romana y cuenta con el prestigio de Agripa en la corte del emperador. Hechos 26:1 dice que entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Aquí termina, en realidad terminada en el versículo anterior,
pero no los dejamos así para que dejemos a Pablo con la mano extendida hasta la próxima semana, para que no se le acalambre, pero ahí va a estar. Pero el punto de esto de que Dios le está dando a Pablo otra oportunidad para hablar ahora delante del rey Agripa. El rey Agripa, y si vemos en el capítulo que viene, él conoce del Señor y Pablo está tan apasionado acerca de lo que él va a compartir, está más preocupado del mensaje de lo que él está sufriendo por el mensaje. Y a veces nos pasa que nos preocupamos más por nuestro sufrimiento que el mensaje que llevamos. Y es tiempo de que reaccionemos, de que el Señor nos está llamando, ponga sus ojos en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay aplicaciones. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. El llamado de Dios es irrevocable. Y tu propia historia es tu mejor testimonio acerca de Cristo. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Dice, y sabemos también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces nos gusta leer la primera parte nomás. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Pero dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios dice que también es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. Lo puse las dos versiones, Reina Valera y Dios habla hoy. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y dice, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Dios nos ha llamado, al igual que Pablo, a vivir una vida para Él. Y en medio de esa vida habrán prisiones, habrán injusticia, habrán falsos acusadores, pero habrá también una oportunidad. Y si pienso en esto, pensé en esta tarde, ¿cómo puedo usar yo las acusaciones o lo que tengamos que vivir como una plataforma para predicar a Cristo? En vez de estar tan preocupados acerca del sufrimiento momentáneo, poder pensar como hablaba la semana pasada, como Juan Bunyan, que dijo que los tiempos de prisión lo tomó como la oficina para poder escribir al mundo acerca de Cristo. Dice el diccionario bíblico que la palabra martirio proviene en su etimología del griego, de donde pasó al latín como martirium y cuyo significado es dar testimonio. Qué increíble, martirio con testimonio están tan ligados. Sin embargo, la Biblia nos habla también en 1 Corintios 13 que hay un don de martirio, de dar la vida, aunque dice que si diéramos toda la vida por ir ser quemados y no tenemos amor, de nada nos sirve. La palabra nos indica en 1 de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y creo que en esta noche, en realidad, no quise entrar para más detalles, pero lo importante es que Pablo estaba dispuesto a servir a Dios, no importa el costo. Y yo pensaba que desde qué prisión tú estás testificando. Puedes usar tu prisión como una plataforma para hablar de Jesús. Y puede que estés enfrente de una audiencia. Supongo que cuando Pablo estaba enfrente de todos sus acusadores, delante del rey, la unción de Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él también. Y puede que la audiencia se burlara de él. Pero será una oportunidad para hablar de Cristo crucificado, pero también resucitado. Así que en esta noche quisiera más que nada poder orar al respecto y poder pedirle al Señor, que no sé en qué tipo de prisión tú puedas estar. Y hablando de prisión, no hablo de cadenas espirituales, aunque también podemos tenerlas si no las dejamos a Cristo. Pero también hay prisiones las cuales tenemos que permanecer, pero que sean por la causa de Cristo y no porque sea por nuestras propias decisiones. Que el Señor nos ayude para que podamos vivir el Evangelio como Él lo ha determinado. El Señor nos ama y así como fortaleció a Pablo
aunque sabemos que cuando él apeló a Roma o a César, estaba apelando al mismo hombre que más adelante sería el mayor perseguidor de la iglesia y quien sería el que al final lo condenaría a muerte. Pero eso no estaba fuera de la voluntad de Dios. Lo principal fue que lo que Dios dijo que iba a pasar, pasaría. Él iba a dar testimonio. Y yo no sé cuál palabra Dios te ha dado, Dios te ha dado en este tiempo que tú te puedas agarrar y puedas decir, a pesar de las prisiones, a pesar de sufrimientos, a pesar de enfermedades, me aferro a lo que Dios me ha hablado y que eso sea una plataforma para poder proclamar a Jesucristo. Así que vamos a orar en este momento. Señor, en esta noche queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Señor, siempre debemos aprender algo y te pido que en esta noche nuestro enfoque seas tú, Señor. No las circunstancias, no las prisiones, no las enfermedades, sino que seas tú, Padre, que podamos tomar cada oportunidad para ser testigos de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, testigos de tu amor, que podamos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, con amor, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, en estos tiempos, poder ser de bendición a otros, poder alabarte, poder bendecirte y que ese sea un gran testimonio para otros. Que nuestra audiencia, Señor, que aunque sea con pompas o que vengan, Señor, Padre, burlándose, Señor, puedan ver en nosotros el amor de Cristo, el poder de Dios. Señor, gracias, Padre, por la fortaleza que tú das, Señor, en medio de dificultades. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, gracias por cada hermano que está aquí, Señor, en la pantalla. Y te pido por ese llamamiento personal que tú has hecho, palabras que tú has dado a sus vidas. Y te pido, Espíritu Santo, que les recuerdes, Señor, las promesas, Señor, el llamado que les has hecho en forma personal. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo traiga a la memoria, Señor, palabras de vida y que nos recuerdes que tú no eres un mero Cristo, no eres un tal Jesús, eres el Señor de señores, el que sigue obrando, el que sigue transformando vidas, el que sigue haciendo milagros, Señor, el que sigue transformando corazones. Padre, ayúdanos a ver al Dios de poder y no vivir como si tuviéramos un tal Cristo, un Cristo muerto. Permite que la iglesia, Señor, sea reavivada, que tu iglesia se levante, porque tenemos un Cristo de poder, un Cristo de autoridad, un Cristo que al pronunciar su nombre, Padre, muertos se levantan, que al pronunciar su nombre, Señor, los que han, Señor, estado en el lodo cenagoso, Señor, han salido a la luz. Padre, en esta noche te pido que tú, Señor, restaures al caído, restaures, Señor, y quites, Señor Jesús, de nuestras vidas, Señor, la comodidad, Señor, o el temor, Señor, de llegar a tiempos de prisión. Padre, si esas prisiones van a ser para proclamar tu palabra, te pedimos en esta noche que podamos ser valientes, Señor, en ti, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Gracias, Señor, gracias por tu palabra y te pedimos que de alguna forma, Señor, esta palabra, Señor, en la vida de Pablo pueda animarnos a seguir adelante y poder predicar y poder compartir el evangelio, Señor, con valentía. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo siempre pido